¿qué 3 pasos concretos le darías a alguien que quiere cambiar de carrera? Si yo estoy trabajando en una empresa y quiero cambiarme a otro sitio, me refiero a otro tipo de función, otro tipo de, ¿no?, de sector, Vale. ¿qué 3 pasos le dirías que tendría que hacer aquí un mes? Primero, como digo, el primer paso siempre quieras cambiar de carrera o simplemente quieras seguir en tu misma carrera pero en otra empresa, Sí. ¿vale? Siempre el primer paso es la autorreflexión de yo qué es lo que aporto, ¿vale? Cuáles son mis skills, o sea, ese autoconocimiento de cuáles son mis habilidades, ese es un paso siempre esencial. Si quieres cambiar de carrera, tienes que identificar, tú estás en el punto A y quieres llegar al punto B, ¿vale? Entonces, Sí. entre el punto A y el punto B Sí. hay un gap. Claro. Entonces, tienes que identificar el gap y tienes que hacer un plan de cómo rellenar ese gap. Ese camino, ¿no? Claro, entonces, ese gap lo puedes rellenar primero porque a lo mejor identificas que tienes que formarte en algo nuevo. O sea, ver qué habilidades tienes que desarrollar y lo segundo, con quién me tengo que relacionar. Que ahí vamos con el networking, Claro, que luego lo tocaremos, luego claro. hablaremos de ese tema. O sea, en qué ya. círculos nuevos me tengo que introducir y a qué Ajá. gente tengo que conocer. Ya. Porque tienes que meterte en otros círculos. Claro. Si quieres hacer un cambio de carrera, tu círculo no te sirve. O sea, tu zona de confort es lo peor en lo que puedes Claro. estar, tienes que salir de ahí, ¿no? Claro, y además es que tu círculo cercano te va a decir que hacer un cambio de carrera que es una mala idea. Ya. Porque te quiere proteger. Claro. Te conoce, tiene un estereotipo tuyo y no quiere que te pase nada. Y además porque todos nos sentimos como dentro de un gremio, o sea, dentro de una tribu. Entonces, los de tu tribu no quieren que salgas de la tribu. Claro. Ana Herranz es coach y directora de carreras profesionales de antiguos alumnos del Instituto de Empresa Business School. Ana lleva desde 2011 asesorando a profesionales de todo tipo a cómo gestionar su carrera. Dice que ha tenido más de 4.000 sesiones con profesionales de todo el mundo y con diferentes perfiles. Ella dice que es una apasionada del desarrollo profesional y dice que ha aprendido con los mejores profesores. Sobre todo destaca al gran Daniel Porot, uno de los grandes pioneros europeos en diseño de carreras profesionales, profesor de las mejores escuelas de negocios a nivel mundial y que dice que ha tenido una influencia muy importante en ella. Por tanto, si queréis mejorar o cambiar vuestra carrera profesional, no os perdáis el capítulo. Empezamos. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Encantado de tenerte en el podcast, un gustazo. Pues muchas gracias por llamarme para entrevistarme. Claro. Te lo agradezco. Ana, te quería preguntar sobre, vamos a empezar un poco por, tú eres la persona que lleva la parte de alumni, ¿no?, de Career Services, Alumni Career Services en el Instituto de Empresa, Sí. ¿no? Me gustaría saber, como antiguo alumno, qué cosas puedo hacer mañana que me ayuden en mi carrera profesional. Bueno, pues tenemos un montón de servicios Sí. que los tienes disponibles hasta que te quieras jubilar. Ah, muy bien. Qué bien. ¿Vale? Tenemos lo que llamamos el Career Portal, que Sí. es donde tenemos la bolsa de trabajo. Sí. Dentro del equipo de carreras hay un subequipo que es el que se encarga de gestionar relaciones con reclutadores. Ajá. Es el que vende el talento que tienen nuestros Sí. alumnos y antiguos alumnos, y eso, fruto de esas conversaciones, se alimenta una bolsa de trabajo a la que todos estudiantes y antiguos alumnos pueden acceder. Claro. Y luego tenemos una biblioteca de recursos. Ajá. Con un montón de recursos, Sí. pues que te pueden ayudar pues a preparar entrevistas, a templates de CVs, guías. Y luego además hacemos cursos Ajá. para antiguos alumnos, muy bien. que están abiertos a toda la comunidad y que además los hacemos de manera gratuita. Qué bien. Es decir, que cualquier persona que esté en transición puede apuntarse a nuestros cursos y ahí les ayudamos. Vale, y entonces esto entra directamente en la pregunta que te quería hacer sobre la labor que realizas, ¿no? Y es, ¿cuáles serían los primeros pasos que recomiendas a alguien, ¿vale?, que está tratando de identificar su camino profesional? Pues el primer paso inicial es un poco analizar
todo tu bagaje, todo lo que has Sí. hecho hasta ahora. Analizar tu pasado, porque sin analizar el pasado no podemos pensar en el futuro. Claro. Ajá. Ese es un poco como Sí. el paso inicial, porque eso nos ayuda a saber qué es lo que aportamos. Ya. ¿Qué es lo que aportamos? Para a partir de ahí pensar en cuál es nuestro futuro objetivo y cómo podemos vender todo lo que hemos hecho hasta ahora. Ajá. Vale. ¿Y por qué unas personas tienen, o sea, yo veo que hay gente que tiene muy claro su objetivo profesional, ¿no? Y otras que nunca llegan a conocer cuál es su objetivo profesional. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que hay gente que está más, tiene más facilidad para encontrar ese camino o por qué es así? Saber lo que es bueno para tu futuro es una pregunta difícil de contestar. Incluso hay gente que ha investigado este tema y ese research lo que dice es que aproximadamente un 70% de las personas, si tú le preguntas qué te gustaría Sí. hacer en el futuro, Sí. no son capaces de articular una Ajá, respuesta, ya. ¿vale? ¿Esto por qué pasa? Pues porque cuando tomamos otras decisiones en nuestra vida, Sí. ¿vale? Pues tenemos datos, analizamos los datos y creamos hipótesis y tomamos una decisión. Ajá. Cuando pensamos en nuestro futuro no tenemos datos, porque no hemos estado en el futuro. Claro. Ya. Entonces es una respuesta que es muy difícil de contestar para la mayoría de nosotros. Claro. O sea, solamente gente que tiene mucha vocación de siempre, pues el que quiere ser médico o el que quiere ser profesor, pero es un porcentaje pequeño de personas. ¿Y qué crees que es mejor? O sea, te doy dos opciones, ¿no? La A, alguien que sabe muy bien hacer una tarea o tiene una skill, una habilidad en concreto y la hace muy bien, pero no está muy valorada esa skill en el mercado, ¿vale? O dos, lo hace a medias, no sabe hacerlo muy bien, pero el mercado demanda esa skill. ¿Cuál de las dos opciones dirías que es la óptima o la mejor? Es que es una combinación, Ya. ¿vale? O sea, mi pregunta es, ¿tú crees que alguien que se le da muy bien algo tendría que dedicarse a eso, aunque no fuera su pasión? No, porque si no, tienes que combinar la pasión con lo que sabes hacer, con los skills que tienes. Ok. Y lo tienes que combinar con lo que necesita el mercado. Vale. ¿Vale? Claro. Es decir, Claro. que tú quieres hacer Sí. algo que sepas hacer, Sí. quieres hacer algo que te motive a hacerlo Sí. y quieres hacer algo que alguien te pague por ello. Efectivamente. ¿Y de esas tres, cuál es la más importante? Es que son las tres importantes. Ya. Porque si haces algo que no te motiva, o sea, si sabes hacer algo pero no te motiva, te aburres. Claro. Si haces algo que te motiva pero no tienes los skills, te genera ansiedad. Sí. Y si haces algo que te motiva y lo sabes hacer, pero nadie te paga por ello, pues te mueres de hambre. Claro. Entonces, te diría, yo creo, o sea, las tres son importantes, Ya. las tres entran Ya, en... Y añadiría otra, Sí. que es un poco lo que vas a hacer y lo que te va a dar de comer, ¿tiene sentido para ti? Ya. El propósito, te refieres. ¿Tiene un propósito para ti? Ujú. O sea, serían Ya. 4. Ya. Bueno, es la idea del Ikigai, Sí. Ajá. que son esos cuatro círculos, Sí. digamos. Pero ¿no crees que eso es como algo muy elevado, que en la realidad es muy complicado de cumplir? Bueno, no. Ya. Hay que trabajar en las 4 categorías Ya. y se pueden trabajar. ¿Y por dónde empezarías de las 4? Bueno, yo creo que la más sencilla, digamos, es qué sé hacer, Claro. qué se me da bien. Claro. Eso no es tan difícil, eso Claro. eh, simplemente preguntando a otros, oye, Sí. ¿tú qué consideras que se me da bien? Claro. Puedes empezar a trabajar con Ajá. ello. Sí. Y Ana, ¿cómo ayudas a alguien a saber cuál es su pasión? O su interés profesional que crees que pueda encajar más. Pues esa parte es complicada. Por ejemplo, hay unos profesores de Stanford, ¿vale? De la escuela de Design Thinking, Sí. que hace como 10 años o así se inventaron un taller que se llamaba Diseña tu vida, que aplicaban técnicas de
técnicas de design thinking para pensar en tu vida. Y escribieron un libro, ese taller como que se hizo muy famoso, Sí. y ahora forman a gente de departamentos de carreras. Yo me leí el libro como hace 6 o 7 años, me encantó, y luego, como se hicieron tan famosos, luego, y daban formación a formadores, tuve la suerte de que me hice el curso con ellos. Muy bien. Online, entiendo. ¿O te fuiste allí? Pues es que pues nos íbamos a ir a Stanford porque éramos varias personas del equipo que nos íbamos a formar y justo fue la pandemia y lo tuvimos que hacer online. Mira, qué pena. Nos dio mucha pena porque con lo que nos Claro. hubiera gustado ir a Claro. Stanford. Pero antes de nada, perdona, ¿cómo se llama el libro? ¿Te acuerdas? Designing Your Life. No sé Designing si Your está Life. traducido. Lo que al final haces Sí. es que tienes que pensar como en 3 escenarios, ¿vale? Ok. Tienes que pensar, pensar y pintar en un papel como 2 o 3 cosas que harías en los próximos 5 años, ¿vale? Y tienes, como digo, 3 escenarios. Tienes que pensar en un escenario realista, Sí. o sea, con mis skills, mi experiencia, Sí. qué es lo más realista que yo puedo hacer en mi vida. Luego tienes que pensar en un escenario catastrófico, es decir, Sí, perdona, por ejemplo, el escenario 1, disculpa, sería, se me da bien vender, pues vendo, no sé, productos... sí, voy a de buscar una calzado. empresa, a lo mejor, Sí. bueno, puede ser en otra Lo que empresa sea. o en otra, Sí, pero sí, que, sí, vale. bueno, si eso se te da Aunque bien, se te da bien, pues ya está. bueno, vale. pues eso como el escenario realista. Ok, Luego, escenario- un escenario catastrófico, Vale. que es aquel en el que, imagínate que el trabajo que tú haces lo sustituye la inteligencia artificial. O sea, de Vale. repente aquello que hacías deja de ser una opción viable. Entonces Ok. tienes que pensar, ¿cómo me reinventaría? ¿Vale? Vale. Y el tercer escenario es, si no tienes ningún límite, si tienes todo el tiempo y todo el dinero del mundo, no tienes límite, no hay nada que te impida, o sea, no necesitas recursos, tienes todos los recursos necesarios, ¿qué harías con tu vida? Ajá. ¿Vale? Qué buena pregunta, ¿eh? Entonces, Claro. como que tienes que ponerte en las 3 situaciones y Ya. pintar en un papel, ¿vale? Como los 5 años, Sí. y decir, pues en el año 1 voy a hacer A, B y C, como 3 o 4 cosas por año, Sí. ¿vale? Y luego lo que se hace es que con un grupo lo cuentas. Y le cuentas en un grupo de 5 o 6 personas, cuentas a los demás tus 3 vidas. Y entonces cada uno, los demás te hacen preguntas para saber más, te dan ideas. Ujú. Y al final es una reflexión que te ayuda a visualizar tu futuro. Claro. ¿Vale? Ujú. Y después de eso, de lo que más te haya intrigado, de lo que ha salido de ese ejercicio, se hace como un brainstorming. Ellos lo llaman como hacer mini prototipos. Ok. Es decir, qué cosas puedes hacer para probar si eso sería la mejor opción para ti. O sea, es una hipótesis y la tienes que testar en el mercado, por decirlo así. La tienes que testear intentando hacer algo. Por ejemplo, yo estoy pensando en subir al Everest, ¿vale? Vale. Entonces, pues eso, en un brainstorming, yo digo, ¿cómo puedo testear subir al Everest? Entonces, yo me acuerdo que he hecho ese ejercicio, ¿no? Y unos me decían, vete a Guadarrama Sí. y duerme en una tienda de campaña durante un mes, Ok. sin ducharte, comiendo comida de lata. Sí. Bueno, pues esa es una manera de testar si yo realmente quiero pasar por esa dificultad, Claro. ¿vale? O sea, ¿qué cosas puedes, eso ellos lo llaman prototiparte a ti mismo? Prepararte para algo, Sí. ¿no? Como buscar lo más cercano a probarlo. Vale, como entrenarte. Una cosa parecida. Bueno, como Sí. intentar buscar Sí. situaciones que sean similares. Sí, sí, sí. Que sí. te ayuden como a experimentarlo, Sí. digamos. Ujú. Si no lo puedes experimentar, lo más cercano sería hablar con alguien que ha hecho eso ya. Por ejemplo, si yo quiero subir al Everest, pues a lo mejor puedo intentar hablar con Edurne Pasaban, ¿vale? Y decirle, oye, Edurne, cuéntame, Claro. ¿cómo te tuviste que preparar? ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles?
Que eso que estos profesores de Design Thinking llaman hacer un prototipo de ti mismo, en realidad otros profesores de carreras lo llaman entrevistas informativas. Claro, ok. O sea que Claro. está visto de diferentes prismas, Claro. pero en realidad es como si yo quiero dedicarme a hacer podcast, pues a lo mejor puedo hablar contigo y preguntarte, oye, ¿cuáles han sido las dificultades que has tenido? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no? Ujú. Y eso me puede ayudar a mí a visualizarme en esa situación. Entiendo. Y ahí te das cuenta si te gusta Si te gusta o no. Ya. Claro. Haciendo ese Ya, prototipo, ese prototipo. de tu futuro. Sí. Claro, es que hay una de las preguntas que te quería hacer, que te me has adelantado, que es sobre el concepto de visión, misión y propósito, ¿no? Que es algo Sí. como muy típico en carreras Sí. profesionales cuando lees sobre este tema, ¿no? Y yo veo que cada autor le da un poco un matiz diferente, ¿no? Que entiendo que lo que te decías, Sí. hablabas de estos chicos de Stanford, como de Porot, como de cualquiera de ellos, ¿no? ¿Cuál sería tu manera de entender y de definir esos tres conceptos? Es que no te lo sé distinguir, yo Ya. porque son cosas parecidas. Ya. Yo hablaría me quedaría con el de propósito. El de propósito. ¿Vale? Ok. Y el propósito es diferente a la motivación. O sea, a mí me puede motivar ser un montañero y llegar al Everest, pero el propósito está más relacionado con qué aporto yo a la sociedad. Ya. ¿Qué aporto yo al mundo? Es Sí. como, si piensas en la pirámide de Maslow, es como el más elevado, Sí. ¿vale? En sociedades avanzadas que tenemos nuestras necesidades Sí, más que básicas cubiertas. cubiertas, Claro. es un poco, cuando ya llegas Sí. al máximo de bienestar, es ¿qué puedo hacer yo por la sociedad? Entonces, hay gente que le preocupa, pues no sé, reducir el hambre en el mundo, a otro que le preocupa mejorar, trabajar en temas de cambio climático, hay otro que le preocupa la alfabetización de niños en áreas desprotegidas. Eso es como el propósito, o sea, es como un poco lo que da sentido a lo que haces, Ya. ¿vale? Que es independiente de que tengas el skill Sí. o tengas la motivación, es como la autorrealización, digamos. ¿Qué tres pasos concretos le darías a alguien que quiere cambiar de carrera? O sea, si yo estoy trabajando en una empresa y quiero cambiarme a otro sitio, y me refiero a otro tipo de función, otro tipo de, ¿no?, de sector, Vale. ¿qué tres pasos le dirías que tendría que hacer aquí un mes? Primero, como digo, el primer paso, siempre quieras cambiar de carrera o simplemente quieras seguir en tu misma carrera pero en otra empresa, Sí. ¿vale? Siempre el primer paso es la autorreflexión de yo, qué es lo que aporto, ¿vale? ¿Cuáles son mis skills? O sea, ese autoconocimiento de cuáles son mis habilidades, ese es un paso siempre esencial. Si quieres cambiar de carrera, tienes que identificar, tú estás en el punto A y quieres llegar al punto B, ¿vale? Entonces, Sí. entre el punto A y el punto B Sí. hay un gap. Claro. Entonces, tienes que identificar el gap y tienes que hacer un plan de cómo rellenar ese gap. Ese camino, ¿no? Claro, entonces, ese gap lo puedes rellenar primero porque a lo mejor identificas que tienes que formarte en algo nuevo. O sea, ver qué habilidades tienes que desarrollar, y lo segundo, con quién me tengo que relacionar. Que ahí vamos con el networking, Claro. que luego lo tocaremos, luego Claro. hablaremos de ese tema. O sea, Ajá, en ya, qué ya. círculos nuevos me tengo que introducir y a qué Ajá. gente tengo que conocer. Ya. Porque tienes que meterte en otros círculos. Claro. Si quieres hacer un cambio de carrera, tu círculo no te sirve. O sea, tu zona de confort es lo peor en lo que puedes Claro. estar, tienes que salir de ahí, ¿no? Claro, y además es que tu círculo cercano te va a decir que hacer un cambio de carrera que es una mala idea. Ya. Porque te quiere proteger. Claro. Te conoce, tiene un estereotipo tuyo y no quiere que te pase nada. Y además porque todos nos sentimos como dentro de un gremio, o sea, dentro de una tribu. Entonces, los de tu tribu no quieren que salgas de la tribu. Claro. Entonces, hay que salir de la tribu, hay que Claro. meterse en otra tribu. Sí. Y entonces Interesante. tienes resistencias. Claro. ¿Y cómo superar esas resistencias?
Bueno, yo creo que si uno tiene claro, tiene esa motivación y tiene ese propósito claro, Ya. pues eso ayuda, desde luego. ¿Qué peso piensas que tiene la capacidad de sacrificio y la fuerza de voluntad a la hora de afrontar un cambio de carrera profesional? Todo. Porque Claro. lo que has hecho hasta ahora no te sirve para lo que quieres conseguir. O sea, ¿Vale? es como empezar, como con el Claro. ejemplo de la montaña, es como empezar otra vez a subir la montaña desde Claro. abajo, ¿no? Entonces, salir de la zona de confort, como tú bien decías, requiere un esfuerzo. Ya. Requiere un esfuerzo. Entonces, para hacer ese esfuerzo, necesitas una motivación. Sin Claro. motivación no te esfuerzas, no nos esforzamos por las Ya, cosas. ya. O sea, que sacrificio es fundamental, ¿no? Sí. No tanto igual. El sacrificio es fundamental, Ya, pero ya. si tienes la motivación, lo puedes cambiar en algo entretenido. ¿Sabes? Puedes percibirlo de, es que como esto me apetece, cuando algo te apetece no se nos hace duro, porque Ya. nos apetece. Claro, Entonces el truco es buscar la motivación. claro. En algún momento de la carrera de uno, o sea, uno se tiene que especializar, ¿no? Pero muchas veces el hecho de especializarte te quita, ¿no?, oportunidades laborales, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué es mejor, ser especialista o ser generalista? Pues esa es una buena pregunta. Mira, hay una psicóloga americana que se llama Angela Duckworth, que ella hizo una investigación con gente los que se supone que tienen éxito, músicos, artistas, Sí. deportistas, y decía que el éxito dependía de tener perseverancia y de tener una práctica deliberada. Y más o menos decía que para ser muy bueno en algo, para ser considerado un maestro, que tienes que tener más o menos como 10.000 horas de práctica haciendo algo para llegar a ser maestro en algo. Sí. Pero luego yo me leí otro libro que se llama Range, ¿vale? De David Epstein, creo que es si no recuerdo mal, el autor. Y también trataba de responder a esa pregunta, ¿qué es mejor, ser especialista o ser generalista? Y decía que si tú tienes una actividad como ser un músico, ser un atleta, que necesitas muchas horas de práctica, pero que si tienes una actividad donde necesitas ser creativo, donde necesitas ser innovador, Sí. que los generalistas, es decir, gente que ha hecho diferentes cosas, que ha tenido una carrera no lineal sino zigzagueante, Sí. son los que tienen ideas rompedoras, los que han tenido ideas innovadoras y rompedoras y disruptivas, han sido gente que ha tenido carreras zigzagueantes. Ya. Ajá. O sea, no se han especializado en algo, sino que han hecho cosas muy diferentes. Porque son capaces de conectar puntos. O sea, esa gente tiene una visión más amplia, mientras que los que están siempre haciendo lo mismo tienen una visión más profunda, digamos. Ya. Ok, claro. O sea, que depende de lo que quieras hacer con tu vida. Total. Pero el mercado no valora eso, el mercado siempre valora más la experiencia, ¿no? El tiempo que has estado, ¿no? Sí, tienes razón. Ya. O sea, el mercado cuando evalúa, tú aplicas a un puesto, lo que evalúa es si tienes el 100% de los requisitos del puesto. Ya. Vale. Y tú les preguntas a los de recursos humanos y te dicen, ay, sí, pero claro, es que es arriesgado coger a otros candidatos que no tengan esa experiencia concreta. O sea que al final es un tema que no está resuelto. O sea que los procesos de selección que hay siempre se basan en cómo lo que has hecho se corresponde con lo que queremos que hagas. Sí. Sobre la inteligencia artificial, que está tan en boga hoy en día en todos los campos, ¿no?, de la vida, ¿no? Seguro que en el mundo de las carreras profesionales y en el mundo del buscar tu camino, ¿no?, estará implementado, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué herramientas utilizas y
¿cuáles recomiendas para alguien que quiere desarrollar su carrera profesional? Bueno, en todo esto de la inteligencia artificial, como están saliendo un montón de cosas, sinceramente no me las conozco todas, Ya, ¿vale? ajá. Pero Bueno, lo que tú... ChatGPT Sí, es buenísimo, Sí. es buenísimo, porque Sí. tú, en esto de definir qué quieres, viene fenomenal, porque tú puedes decir, me gustan los niños, he estudiado ingeniería civil, me gusta la fotografía y mis mejores notas fueron en la asignatura de tal, ¿a qué crees que me puedo dedicar? Y Ajá. ChatGPT te da una lista. Ah, mira, qué curioso. Es decir, que esas preguntas de con los diferentes intereses que tengo y con las diferentes habilidades que tengo, esto cómo se puede convertir en un puesto. Pues ChatGPT te lo dice. Ajá, ya. Incluso tú le puedes preguntar, porque el segundo paso, una vez que tienes claro qué quieres hacer, tienes un poco que definir qué tipo de empresas te interesan. Claro. Y también También puedes hacer esa pregunta, la ¿no? siguiente pregunta que puedes hacer es decir, vale, si yo busco empresas de este sector, ¿cuáles son las que ahora mismo pues son más... hazme una lista de empresas target y te lo hace. O sea que ayuda mucho, puede ayudar un montón. Y a detectar oportunidades, es decir, por ejemplo, un concepto del mercado oculto, ¿no? De Porot, ¿no? Cuéntame un poco cómo podemos detectar oportunidades en el entorno. Primero tú tienes que buscar signos de crecimiento en el mercado. La gente erróneamente piensa que cuando un puesto se publica en algún sitio es el principio del proceso, es cuando uno tiene que empezar a actuar. Estratégicamente esa es una mala decisión, porque cuando un puesto se publica compites con todo el mundo que ha visto ese mismo puesto, igual que tú, ¿vale? Pero antes de que un puesto se publique o se publica en una organización ocurren muchas cosas. O sea, las organizaciones saben con antelación, cuando hacen sus presupuestos, si van a necesitar gente. O, por ejemplo, en el caso de las startups, cuando una startup recibe financiación y a lo mejor ya lleva 3 rondas de financiación, ya no es una startup, ya es una scale-up, eso es un signo de crecimiento en el mercado. Entonces, tenemos que leer los signos, ¿vale? Sí. Que el mercado te da de que va a haber crecimiento. Tú lees en el periódico que la empresa X se va a expandir en Latinoamérica el año que viene, eso es un signo de crecimiento, ¿vale? Tienes que buscar leads, que diría un comercial. Con ese lead inicial, luego tienes que hablar con personas que estén en las organizaciones para validar que efectivamente existe una oportunidad. Es decir, cuando buscamos oportunidades, en realidad lo que buscamos son personas. Claro. Que son quienes las generan. Y de ahí te quería preguntar que me dieras 3 consejos para el que quiere crear una red de contactos, en este caso, en este ejemplo que me estás poniendo, ¿no? Una empresa en crecimiento. ¿Cómo haces para acercarte? Primero tienes que definir tu mercado objetivo, ¿vale? Porque hablar con personas requiere un tiempo y un esfuerzo, ¿ok? Claro. Entonces no puedes empezar a hablar con cualquiera. Claro. Tienes que determinar, a mí me interesa este tipo de compañías o me interesa este sector, tienes que determinar ese mercado objetivo para luego buscar qué personas conoces o podrías conocer o en qué redes te tienes que integrar, claro. ¿Vale? Pero primero tienes que saber cuál es tu mercado objetivo. Y luego, a mí el concepto de networking tiene mucha carga, tiene como un poco de connotación negativa, ¿vale? Que es como, o sea, networking en el sentido de buscar oportunidades laborales, es como, tengo que hablar con gente para que me hagan favores. Claro. Entonces, ese es un concepto totalmente erróneo, ¿vale? Yo siempre he pensado que el networking se trata de dar, no de recibir. Claro. ¿No? Ya, pero cuando la gente está buscando trabajo, o sea, aunque por sentido común tú pienses networking es dar, cuando alguien está buscando trabajo, como está en una situación
que está ansioso porque necesita un trabajo, lo que hace es pedir a los demás. Entonces, si tu estrategia de networking es pedir, es una estrategia de muy largo recorrido, porque solo puedes pedir a quien te conoce. Claro. No puedes hablar con quien no te conoce, porque a esos no les puedes pedir si no te conocen. Claro. Entonces, es mucho mejor la estrategia de no voy a pedir, voy a buscar información. Uh-huh. Y para pedir información, bueno, si tu approach es voy a tener una conversación con alguien, a ver si tiene sugerencias, opiniones que darme, y a ver si yo también le puedo dar sugerencias a él. O sea, es como más, la interacción es como es mucho más humana. Ya. ¿Qué 3 libros recomendarías sobre networking? O los que tú quieras, vamos. Pues mira, hay uno que se llama Nunca comas solo, de Keith Ferrazzi, se llama el autor. Es como... Sí. O sea, todo el mundo debería leer ese libro. Ajá. Está muy bien, además pone como un montón de ejemplos prácticos. Y luego, no son libros de networking, pero el networking es, o sea, lo que te decía antes, es cómo yo me relaciono con las personas, Claro. cómo yo genero confianza en los demás y cómo yo influyo en los demás. Entonces, yo recomendaría libros de cómo influir en las personas. Ajá. Hay un libro que también es un clásico que todo el mundo debería leer, de Dale Carnegie, que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Ese libro, Sí. todo el mundo debería leerlo. Ajá. Y sobre esa base conceptual de Dale Carnegie, hay otro más reciente, de otro autor que se llama Robert Cialdini, que se llama Influencia. Sí. Y yo siempre utilizo, lo utilizo en las clases, cuando hablo de networking, siempre utilizo las reglas de Cialdini, que es cómo tú consigues caer bien y que alguien confíe en ti. Porque hasta que eso no lo consigues no puedes pasar al paso siguiente. Entonces, en realidad el networking es... ¿Y cómo se hace yo eso? leo mucho de psicología porque es que son relaciones humanas, Claro. al final. ¿Y cómo se hace? Claro, porque entiendo que el problema de aquí es una cuestión llamada tiempo. Y el tiempo para generar una relación con alguien es fundamental. Ya, pero ¿no? es que si tienes la oportunidad de hablar con alguien y pensando que no puedes perder tiempo, que Claro, tienes que ir al claro, grano, claro. Esa relación no la construyes, ya no hay vuelta. Es la única oportunidad. Claro, Ya claro. no tienes otras oportunidades. Claro. Sí. Con lo cual, Pero volviendo a Cialdini, ¿cuál es ese método que genera...? bueno, él habla de 5 reglas. Vale. Habla de la regla de la reciprocidad, es decir, si yo te digo, César, ¿cómo te puedo ayudar a ti? Pues tú me vas a contestar, ¿y cómo te puedo ayudar yo? Ajá. Es un partido de tenis, ¿no? Sí. O sea, que es tan fácil como preguntarle a alguien cómo te puede ayudar, Ajá, porque claro. él te va a hacer la misma pregunta. Claro. En vez de directamente preguntar, necesito que me ayudes, Sí. ¿vale? Entonces, Claro. la regla de la reciprocidad, que es muy fácil de usar. Luego está la regla de la consistencia. Por ejemplo, si yo te digo, ¿me podrías, qué me aconsejarías o qué me recomendarías? Si tú me das una recomendación, el que yo vuelva a hablar contigo es facilísimo, Ya. porque tú hemos cambiado las fuerzas. Yo ya no tengo que perseguirte para hacer un follow-up, sino que tú esperas que yo te contacte para saber qué tal me han ido tus recomendaciones. Ok. Ujú. Simplemente porque los humanos queremos ser consistentes. Entonces, esa segunda conversación es muy fácil. Aplicando simplemente, siempre que hablemos con alguien, preguntarle, ¿tienes alguna recomendación? Sí. Automáticamente esa persona en su mente se ha convertido como nuestro mentor. Ya, Entonces, ya. que la conversación continúe es muy sencilla. Ah, muy bien. ¿Vale? Ujú, muy bien. La tercera regla es cómo gustamos a las personas. Una forma muy fácil de caerle bien a alguien es que yo te diga, César, qué bien hablas. Me encanta que le hagamos un halago a alguien. Es tan sencillo como eso. Claro.
Y luego también gustamos a la gente por asociación, por similitud. Por eso yo le digo a la gente, tú cuando quieras hablar con alguien a quien no conoces, lo primero que tienes que buscar es similitud. Porque si yo te digo, oye César, qué casualidad que estudiamos en el IE, tú estudiaste un año antes que yo, hicimos el mismo programa y además los dos trabajamos en el sector tal. Tú ni siquiera tienes que pensar si me contestas o no, automáticamente Sí. me contestas, Ya. porque somos similares. Claro. ¿Vale? Sí, ¿Cuál Sí, era? llevamos 4, creo. Y luego bueno, no, llevamos 3. Otra es la perdón. autoridad, ¿vale? Ajá. Si yo te digo, oye, César, Ignacio Álvarez de Mon me ha dicho que hable contigo. Sí. Bueno, pues como tú tienes, y como él tiene autoridad, quieres hablar conmigo porque yo también le conozco, Ya. ¿vale? O sea, un poco Una cómo conexión, mostrar ¿no? esa autoridad informal. Y luego la última es la regla del scarcity, Sí, de escasez. de la escasez, que las personas actuamos más por algo que creemos que vamos a perder que por algo que vamos a ganar. Por ejemplo, si estás en un proceso de selección, en varios procesos de selección, es bueno que siempre digas, no, estoy además en otros procesos, porque eso claro. genera como la idea de, uy, a ver si se lo lleva otro. Claro. Entonces, todas esas reglas son muy aplicables a las relaciones humanas y al networking. Y yo creo que eso tiene que ser muy genuino, ¿no? Porque si no parece como muy... ¿no? Tiene que ser genuino. Claro, o sea, si no Tiene muy... que ser, claro. O la manipulación, si no. Sí, ¿no? porque existe el lenguaje no verbal. Claro. Entonces, los humanos somos muy buenos observando el lenguaje no verbal. Si yo no me creo lo que tú me estás diciendo, Claro. pues es falso. Entonces, el primer paso es creernos que tenemos que construir una relación humana, para luego pasar al siguiente paso, Ya. para que lo hagamos de manera genuina. ¿Cuál es el consejo más importante que das a las personas que están indecisas en su carrera profesional? Pues lo que les digo, que piensen en cosas que les podrían gustar y que hablen con mucha gente. Les digo, mira, ponte 2 meses donde te dediques a hablar con gente. Y hablar con gente simplemente para escucharles y decirles, oye, ¿a ti qué te gusta de tu trabajo? ¿Qué no te gusta? ¿Qué haces? Ya. Simplemente para visualizarte lo que decíamos al principio del prototipo. Pues hablar con gente que hace cosas que a ti te puedan intrigar, para que cuando le preguntes qué te gusta, qué es lo que no te gusta, tú te ayude como, ¿yo me veo haciendo esto o no me veo haciendo esto? Sí. Para tener las ideas más claras. Ajá. Y además, a la vez que vas hablando con gente, pues vas fortaleciendo relaciones con otros. O sea que si luego decides, pues mira, esto me gusta mucho, ya es gente con la que has hablado y con la que ya tienes contacto. Ajá. O sea que el siguiente paso sería mucho más fácil. Y leer estos libros que has comentado. Claro, of course. ¿Conoces podcast de carrera profesional? ¿Recomendarías alguno? Pues fíjate, es que como te digo, yo leo de temas de psicología, porque como creo que es tan importante el tema de cómo, o sea, que es tan importante el mercado oculto, que es Sí. un 80 o 90%, pues al final es de relacionarse. Entonces, hay un psicólogo americano que se llama Adam Grant, que tiene un podcast que está muy bien. Y Él que tiene habla varios- sobre todos estos él temas. tiene varios libros, tiene uno que se llama Dar y Recibir, Ajá. que muchas veces siempre queremos recibir y no pensamos en dar. Ajá. Sí, Y claro. cómo, bueno, dar da mucho más frutos que pedir. Estamos en un momento increíble, ¿no? En el mundo de la innovación, de las startups, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo entiendes el momento actual que vivimos? O sea, ¿dónde crees que están las grandes oportunidades laborales actuales? Pues es un mundo que así de primeras como que da miedo, Sí.
Da miedo porque no sabes, primero, no sabes si tu trabajo se va a ver influido por la inteligencia artificial y si lo que sabes hacer igual mañana deja de ser importante. Y luego por el contexto geopolítico, o sea que mañana cambian las elecciones de no sé qué país Ya, y a lo mejor ya, influye. O sea que está todo como muy. Que no se puede pensar a largo plazo porque no Sí, sabes por eso, mañana qué va a no, pasar. por eso te preguntaba, porque a las oportunidades laborales de hoy, es decir, hoy, por ejemplo, pues una oportunidad laboral es, ahora el Estado va a poner 40.000, me lo estoy inventando, no sé cuánto volumen Ya. de empleos, tal. Entiendo que aquí hablamos siempre del mercado del sector, no del sector público, sino del sector privado. Mi pregunta es, en el sector privado, ¿crees que hay que enfocarse en startups? ¿Crees que hay que enfocarse en grandes empresas? ¿Montarte tu empresa? ¿Dónde ves ahora mismo más oportunidades? A ver, hay gente que encaja mejor en una gran Sí. empresa Sí. y hay gente que encaja mejor en una más pequeña, ¿vale? Sí. El crecimiento está en las scale-ups, o sea, las startups que ya Que ya han crecido. su modelo de negocio ya ha sido validado, los inversores han puesto dinero, Sí. ahí está el crecimiento. Ya. Y de ahí su nombre. Es que, Claro. o sea, de crecimiento Sí, sí, acelerado. sí, sí, sí. Y luego muchas de esas a lo mejor es que las acaban comprando las grandes, ¿vale? Ajá. Pero son las que están haciendo cosas disruptoras Sí. y por eso tienen éxito. Sí. Porque, o sea, yo creo que hay que mirar a esas. A la gente le da un poco de miedo porque les genera como inseguridad, porque dicen, una empresa pequeña y tal, pues es mucho más insegura que trabajar en el Banco Santander. Ya. Bueno, pues, pues igual no. Ya. Entonces hay que mirar esas empresas, ¿vale? Y luego, hoy en día hay que estar reciclándose continuamente. Ya. Hay que ver qué cosas nuevas uno tiene que aprender, en qué cosas se tiene que reciclar. Yo creo que los skills tecnológicos todo el mundo deberíamos aprender. Yo creo que hoy deberíamos todos pasar por un bootcamp de Big Data o de cosas de estas, porque todos los trabajos requieren una parte Sí. tecnológica. De hecho, me leí un informe del World Economic Forum hace un par de semanas y es que por todos los lados sale lo mismo, todas las estadísticas sale lo mismo de los skills tecnológicos. Y luego lo tercero que diría, lo que nadie puede quitarnos, o sea, podemos perder un trabajo, pero lo que solo depende de uno mismo es nuestra reputación, ¿vale? Okay. Entonces nuestra reputación es hacer un buen trabajo y hacerlo Sí. bien. Sí. Y nuestra reputación, claro, es importante que los demás la conozcan, Claro. no solo que lo conozcamos nosotros. Entonces, por eso, el siempre estar generando esas redes, siempre estar intentando tener esas conexiones, hablar con la gente. O sea, las redes son fundamentales. Fundamentales porque la información importante la vamos a obtener de una persona. Claro. Y porque cuando tengamos que tomar decisiones difíciles y no tengamos información, a lo mejor hay alguien en nuestra red que nos puede dar esa información. Es decir, el bombardeo de información es tan enorme, hay tanta información todos los días, que cuando necesitemos tomar una decisión no vamos a encontrar la información en Wikipedia ni en una enciclopedia, porque la información se actualiza de manera constante. Entonces tenemos que buscar a una persona, es decir, que lo que sabemos es a quién conocemos. Porque yo creo que el tiempo es finito, ¿no? Y las decisiones son las que hay que tomar. Entonces, ¿qué es mejor? Si estás buscando un cambio de carrera, ¿qué es mejor? ¿Hacer networking o desarrollar esas skills tecnológicas que estás diciendo? O sea, ¿qué primarías? Es que el desarrollo, o sea, el formarte en algo depende del trabajo que busques, ¿vale? Y del gap que haya entre lo que hacías y lo que quieres hacer. Vale. O sea, que eso hasta que no sepas claramente lo que quieres, no lo puedes determinar. Pero vamos, la red de contactos es que, aunque sea para decidir qué tipo de puesto puede ser más interesante, tu red te puede ayudar. O sea, que desde la red... Claro. Fundamental. Fundamental. Cuando dices skills tecnológicos, ¿a qué te refieres exactamente? Cuando dices hay que aprender skills tecnológicos, ¿a qué te refieres? ¿A aprender, por ejemplo?
Pues es que ni yo soy capaz de decírtelo de manera clara, Ajá. pero O sea, Google AdWords, me lo invento. ¿eh? Google AdWords, o sea, saber cómo A subir ver, publicidad en Google. depende del rol, Ya. pero cada vez más todo tipo de rol tiene una parte como de análisis de datos o de uso de herramientas tecnológicas, Vale, ok. ¿sabes? Es decir, que el de marketing tendrá sus propias herramientas, Sí, entiendo. el de recursos humanos tendrá que hacer su People Analytics, Sí, sí, el sí, financiero, sí, sí. por supuesto, Sí, 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 ¿sabes? sí, sí, claro. Entonces, el tener esa habilidad para cualquier rol es necesario. ¿Cuál es tu libro favorito, Ana? Uf. Favorito, no sé, tengo muchos ¿El que favoritos. más has regalado? Mira, hay uno que cuando lo leí me gustó tanto que luego me empecé a dar clases sobre, o sea, me lo estudié muy a fondo, monté una clase sobre eso y ahora me he certificado en eso. Y es un libro de Michael Watkins que se llama Tus primeros 90 días en un nuevo puesto. Your First 90 Days Onboarding. Okay. Porque eso es algo que no encuentras. Yo fue el primer libro que leí que trataba ese tema, que no se trata regularmente, no encuentras literatura sobre eso. Ya. De cuando tienes un nuevo puesto de trabajo, de qué cosas tienes que tener en cuenta para tener éxito en ese puesto, porque los 3 primeros meses son determinantes del éxito que vendrá después. Si haces cosas erróneas en esos 3 primeros meses, pueden tener un impacto muy grande después. Ajá. Entonces, yo, como digo, monté una clase tanto para antiguos alumnos como para el Executive MBA de ese tema y con el propio, el que creó la metodología, tiene sus coaches alrededor del mundo. Sí. Y ellos te hacen como un proceso de selección y luego te meten en su pool de coaches y yo me certifiqué porque me parecía algo tan... sobre todo en España eso no, Sí, eso no es, claro. No se conoce mucho, pero vamos, en general yo creo que no se conoce mucho. Porque tú, Ana, principalmente eres coach, ¿no? Claro, yo soy ¿tú eres coach? Coach, hombre, Sí. con especialidad en carrera desarrollo profesional. Claro. Dentro de ese mundillo, me gustaría saber quién te motiva, quién ha sido tu maestro en ese... Porot, Daniel Porot, sin duda ninguna. Yo sé lo que sé en gran parte gracias a lo que he aprendido de él y a lo que me ha motivado a seguir aprendiendo. Personaje tremendo. Un personaje, yo además es que siempre que Porot venía al campus, yo iba a sus clases, aunque hubiera ido Claro. 20 veces antes. Sí. Seguía yendo. Porque siempre cuenta tantas cosas que hace falta verle 10 veces para captarlo todo lo que cuenta. Ajá. ¿Y crees que hay algún Porot actualmente más joven? Porque Porot es una persona pues ya de una edad... Hay un career coach que se hizo muy famoso hace 7-8 años porque escribió un libro que se llama The 4-Hour Job Search, que se llama Steve Dalton, que era un career advisor que trabajaba en la Universidad de Duke en Estados Unidos y escribió ese libro y se ha hecho como muy famoso, ahora da charlas y tal. Y la verdad que estaba, o sea, como que su método está así como muy estructurado. Ajá. Pero vamos, yo me nutro fundamentalmente de Porot y luego de mucho, y como digo, yo todo el tema de la psicología, de las relaciones humanas, eso es algo que la gente de carreras no suele darle importancia y yo creo que es súper importante. Ya. Por ir finalizando el podcast, ¿vale? Suelo hacer estas preguntas a mis entrevistados y una de ellas es ¿a quién propondrías como entrevistado a este podcast? ¿A quién te gustaría ver entrevistando en este podcast?
Pues mira, volviendo con el tema de la psicología, alguien que me encanta es Marian Rojas Estapé. Ajá. Me encanta cómo habla, es como muy cercana, como muy directa, Sí. como muy... transmite muy bien. Ajá, perfecto. Me encantaría verla... De hecho, tiene un podcast ella. Pues mira, Tiene un no podcast sabía que ella. tenía un Sí, podcast. sí, tiene un podcast. Además, un podcast muy exitoso, sí, sí. Sí, pues me gusta mucho escucharla. También su padre es muy bueno, ¿eh? Sí. Enrique Rojas. Sí. Muy bueno. ¿Hay algo que hayas aprendido con H en esta conversación? Bueno, cuando uno cuenta las cosas, siempre aprende. Porque como que las tiene que articular, Claro, efectivamente. ¿sabes? Entonces, pues sí, siempre se aprende. ¿Cómo te podría contactar la audiencia? ¿Tienes algún por LinkedIn, alguna web, Sí. algún blog o algún...? Sí. Bueno, tengo un blog que lo tengo que reactivar porque hace sí. tiempo que no escribo y lo tengo que reactivar. Se llama el blog de Ava, con Ajá. V, porque somos 3 muy bien. y Ava es como la inicial de Sí. cada una de nosotras. Sí. Y bueno, por LinkedIn me puede contactar LinkedIn. todo el mundo. Suelo... Es tu, digamos, tu red más activa, Sí, ¿no? sí, sí. Claro. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos profesionales ahora mismo? Pues mira, quiero escribir más. Quiero escribir más. ¿Escribir en blogs? Sí. ¿O escribir un libro? O... Pues no me atrevo a decir y a comprometerme a escribir un libro, pero la verdad es que sí me gustaría. O sea, llevo mucho tiempo pensándolo y digo, Ana, ya va siendo hora de que dejes de pensar y empieces a... Me he hecho coaching a mí misma. bien. Pero sí, porque he hecho muchísimo research durante Claro. todo este tiempo, muchísimo, me he leído, lo he leído todo lo habido y por haber, Claro. y creo que tengo que ahora que aportar yo un poco más. Además se te nota que te apasiona el Sí, tema. sí, es que me apasiona, sí. Claro. Entonces ahora tengo como esa necesidad de transmitirlo más, aunque aquí doy muchas clases y Claro. tal, pero me gustaría escribir más para que no solamente los que han venido a esta Claro. escuela, sino que bueno, que otros también puedan aprovecharlo. Muy bien. Pues nada, cuando lances el próximo libro, pues aquí te espero en el podcast. Pues espero que sea pronto. Bueno, Ana, muchas gracias por tu tiempo. Encantado de charlar contigo y nada. Hay muchísimas cosas que pondré en las notas del episodio que has comentado y que creo que serán muy Genial. útiles para la audiencia. ¿Vale? Genial, pues muy bien. Muchas gracias. Pues nada, Un placer. muchas gracias César, a ti. Gracias. Decía Mark Twain que los 2 días más importantes en la vida de una persona son el día en que naces y el día en que descubres por qué. Este episodio ha tratado de buscar las claves de cómo encontrar el camino correcto. Ana nos ha aportado ideas y sugerencias para el desarrollo de la propia carrera profesional, con trucos, libros, podcasts y autores para dar pasos en esta labor tan difícil. Nos ha hablado de muchos temas, desde el networking bien entendido, nos ha dado consejos de cómo identificar intereses y de cómo empezar a moverse en las aguas turbulentas del cambio profesional. En un episodio más del podcast El Aprendedor, como sabes, aquí podrás encontrar charlas para buscar caminos de mejora, donde aprender más sobre el arte de vivir y de trabajar. Encuentros con personalidades únicas y extraordinarias que nos enseñan nuevas vías de perfeccionamiento y de aprendizaje, tanto en el ámbito personal como profesional, para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Dicen que lo importante en esta vida no es tener buenas cartas, sino saber jugarlas y hacerlo de manera diferente. Súmate a la conversación. Para más información, suscríbete en elaprendedor.com. Gracias y buena suerte.